¿Dejaron todo para seguir a un maestro itinerante por los caminos polvorientos de Galilea? No me refiero a sus creencias ni a sus enseñanzas, sino a algo mucho más concreto y humano. Cómo dormían, cómo descansaban, cómo sus cuerpos agotados encontraban reposo después de días enteros caminando bajo un sol despiadado. Esta es una de esas preguntas que rara vez aparece en los sermones o en los libros de teología, pero que encierra una verdad profunda sobre la humanidad de esos hombres que cambiaron el curso de la historia. Hoy nos embarcaremos en un viaje de descubrimiento, no a través de las escrituras teológicas, sino desde una perspectiva puramente histórica y antropológica. Queremos desentrañar la cotidianidad de los elegidos, verlos como hombres de su tiempo, sujetos a las mismas necesidades físicas que cualquier otro ser humano del primer siglo. No buscaremos interpretaciones divinas, sino la comprensión de cómo enfrentaban los desafíos más básicos de la existencia: el hambre, el frío, el agotamiento y la búsqueda de un lugar donde cerrar los ojos en paz. Los elegidos eran hombres ordinarios. Este es un hecho que con frecuencia olvidamos. Pedro, Andrés, Santiago y Juan eran pescadores del mar de Galilea, hombres acostumbrados a jornadas extenuantes de trabajo físico, a las noches en alta mar, al olor del pescado y a la aspereza de las redes entre sus manos. Mateo era recaudador de impuestos, un hombre que conocía la comodidad relativa de una oficina y un ingreso estable. Felipe y Bartolomé eran de Betsaida, una aldea de pescadores. Simón el Celote cargaba con un pasado de activismo político y posiblemente de vida clandestina. Tomás, el eterno escéptico, era quizás carpintero o artesano. Estos no eran monjes ascetas entrenados desde la infancia para soportar privaciones. Eran hombres comunes que un día tomaron la decisión más radical de sus vidas y abandonaron todo lo conocido para adentrarse en un camino sin certezas, sin techo propio y sin un lecho garantizado al final del día. Galilea, la región donde transcurrió la mayor parte de su ministerio compartido, era una tierra de una belleza rústica y salvaje. Sus paisajes variaban desde las orillas del mar de Galilea, ese lago de agua dulce que brillaba como un espejo bajo el sol de la mañana, hasta las colinas onduladas cubiertas de olivos y viñedos, pasando por los valles fértiles donde crecían el trigo y la cebada. Era una tierra viva, generosa en algunas épocas y despiadada en otras. Los veranos eran abrasadores, con temperaturas que superaban los 40 grados en las horas centrales del día. Los inviernos podían ser sorprendentemente fríos, con vientos que descendían de las montañas del norte y convertían las noches en una prueba de resistencia para cualquiera que durmiera al aire libre. Para entender cómo dormían los elegidos, es necesario entender primero cómo se movían. El grupo no viajaba solo. Junto a los 12, había mujeres que los acompañaban y sostenían, como María Magdalena, Juana y Susana, quienes, según los textos, contribuían con sus propios recursos al sustento del grupo. También había discípulos más amplios, una multitud variable de seguidores que en algunos momentos alcanzaba docenas o incluso cientos de personas. Este no era un grupo pequeño y silencioso que se desplazaba discretamente por el campo. Era, en muchas ocasiones, una caravana humana que avanzaba por los senderos de tierra, levantando polvo y atrayendo miradas. El medio de desplazamiento era casi exclusivamente caminar. Los senderos que conectaban las aldeas galileas no eran las grandes calzadas romanas, pavimentadas y rectas, que unían las ciudades importantes del imperio. Eran caminos irregulares, pedregosos, que seguían los contornos del terreno y se volvían lodosos en invierno y polvorientos en verano. Un grupo caminando desde Cafarnaúm hasta las colinas de los alrededores podía cubrir entre 20 y 30 kilómetros en una jornada, dependiendo del terreno y del calor. Cada kilómetro era una inversión física real. Los pies se ampollaban, los músculos de las pantorrillas protestaban en las subidas y los tobillos sufrían en los terrenos irregulares. Las sandalias de cuero, aunque resistentes,
No ofrecían el amortiguamiento ni el soporte que hoy damos por sentado en cualquier calzado moderno. Al final de esas jornadas, la pregunta más inmediata y urgente no era espiritual, sino práctica. ¿Dónde vamos a dormir esta noche? Y la respuesta dependía de múltiples factores que variaban cada día. La hospitalidad era la primera y más deseable opción. En la cultura del Oriente Medio del primer siglo, recibir a un viajero en el hogar no era simplemente un acto de amabilidad. Era una obligación moral y cultural profundamente arraigada. Negar refugio a un caminante era considerado una deshonra grave para el anfitrión y su familia. Esta tradición de hospitalidad, que los académicos llaman Shenia en el mundo griego y Hachnasat Orchim en la tradición judía, garantizaba que los viajeros con conexiones en una aldea pudieran encontrar techo y alimento. Los elegidos tenían conexiones. Cafarnaum, que se convirtió en la base de operaciones del grupo durante mucho tiempo, era el hogar de Pedro y Andrés. La casa de Pedro, una estructura de piedra y barro de una sola planta con un techo plano, se ha identificado arqueológicamente y las excavaciones han revelado que era un hogar modesto pero funcional, con varias habitaciones alrededor de un patio central. En esa casa, que los textos mencionan como el lugar donde se realizaron curaciones, el grupo tenía un refugio real, un punto de retorno donde podían comer, descansar y reorganizarse. El patio central, común en las casas galileas de la época, era un espacio multifuncional donde se cocinaba, se recibía a los visitantes y en las noches cálidas se dormía bajo las estrellas, con la frescura del aire abierto, pero la seguridad de las paredes propias. Pero el grupo no podía siempre volver a Cafarnaum. Los viajes los llevaban a aldeas donde no tenían contactos previos, donde eran extraños. Y allí la dinámica cambiaba. La estrategia que adoptaron era sistemática. Cuando llegaban a una aldea nueva, buscaban una casa donde pudieran quedarse, y si los recibían bien, permanecían allí durante su estadía en ese lugar. Esta práctica no era arbitraria. Elegir la casa correcta significaba encontrar a alguien que tuviera espacio suficiente, que fuera conocido en la comunidad como una persona de buena reputación, y que estuviera dispuesto a asumir el costo de alimentar y alojar a un grupo considerable. A cambio, el anfitrión recibía algo invaluable en esa sociedad: la presencia, las enseñanzas y la bendición de un maestro reconocido. Era un intercambio real, donde ambas partes obtenían algo significativo. Las casas galileas del primer siglo eran estructuras sencillas, pero adaptadas con inteligencia al clima y a las necesidades de la vida cotidiana. Las paredes eran de piedra basáltica, abundante en la región, o de adobe, ladrillos de barro secados al sol. Los techos eran planos, construidos con vigas de madera cubiertas de ramas y barro compactado, capaces de soportar el peso de una persona adulta. En verano, el techo se convertía en el lugar preferido para dormir. La piedra y el barro que habían absorbido el calor del día lo liberaban lentamente durante la noche, mientras la brisa que llegaba desde el lago refrescaba el cuerpo. Dormir en el techo no era un signo de pobreza ni de marginación, era simplemente la opción más confortable en las noches cálidas galileas. Para los elegidos que se hospedaban en casas, esta posibilidad era frecuente y probablemente bienvenida después de días de marcha. El interior de las casas era más oscuro y más fresco, pero también más estrecho. La distribución típica incluía un espacio principal donde la familia comía, trabajaba y dormía, a veces compartido con los animales domésticos, en una sección separada por un escalón o una pequeña elevación. No había camas en el sentido moderno. Se dormía sobre esteras o colchonetas de paja y lana extendidas sobre el suelo de tierra batida o de piedra, cubiertas con mantas de lana tejida a mano. Estas mantas eran objetos de valor real, no solo por su costo, sino por su funcionalidad. Servían de abrigo durante el día y de cobertor durante la noche. Para los elegidos que viajaban,
La manta personal era probablemente uno de los pocos objetos que llevaban consigo de manera constante, un bien indispensable que los textos mencionan explícitamente cuando describen las instrucciones de no llevar dos túnicas ni alforjas para el viaje. Cuando la hospitalidad de un hogar privado no estaba disponible, la siguiente opción más común era la sinagoga. En el primer siglo, la sinagoga galilea no era únicamente un lugar de oración y estudio, sino el centro de la vida comunitaria de la aldea. Era el edificio más grande y sólido, construido para durar, con pórticos techados que ofrecían sombra durante el día y protección contra el sereno de la noche. Para los viajeros judíos sin alojamiento, permanecer bajo los pórticos de la sinagoga era una práctica aceptada y reconocida socialmente. No era mendicidad ni intrusión, era el uso de un recurso comunitario diseñado en parte para esa función. Los elegidos, como judíos practicantes que participaban regularmente en los servicios de la sinagoga y eran reconocidos en muchas comunidades, podían acceder a este recurso sin dificultad. Imaginemos a varios de ellos extendiendo sus mantas sobre el suelo de piedra de un pórtico al caer la noche, con el cielo estrellado de Galilea visible a través de las columnas, el sonido de los grillos y el olor del campo húmedo de rocío llenando el aire. Pero había noches en que ninguna de estas opciones estaba disponible. Aldeas que los rechazaban por desconfianza o por diferencias religiosas y culturales, y caminos que los dejaban a mitad de trayecto cuando el sol ya había desaparecido detrás de las colinas. Momentos en que la multitud de seguidores era demasiado grande para que un solo hogar pudiera alojarlos a todos. En esos casos, dormían a cielo abierto, y esta realidad era más frecuente de lo que cualquier imagen piadosa suele mostrar. Dormir al aire libre en Galilea no era necesariamente peligroso si se hacía con conocimiento y preparación. Los pescadores del lago conocían bien las noches al exterior, habituados como estaban a pasar horas en sus barcas bajo la oscuridad. Los de origen campesino habían dormido muchas veces en los campos durante las cosechas, pero seguía siendo una experiencia que demandaba adaptación y resistencia. La elección del lugar era fundamental. No se dormía en cualquier sitio. Un grupo con experiencia como el de los elegidos aprendía rápidamente a identificar las características de un buen campamento improvisado. Terreno ligeramente elevado para evitar la humedad y las posibles inundaciones repentinas que podían ocurrir en los valles. Proximidad a alguna fuente de agua, pero no tan cercana como para atraer a animales nocturnos. Cierta protección natural del viento, ya fuera una roca grande, un grupo de arbustos espesos o el borde de un viñedo con sus paredes de piedra seca. Los olivos eran árboles preferidos para acampar bajo ellos. Sus troncos retorcidos ofrecían apoyo, sus ramas filtraban la luz de la luna y su presencia indicaba generalmente que el suelo era firme y seco. El huerto de Getsemaní, ese lugar de olivos antiguos al pie del Monte de los Olivos, no era un lugar elegido al azar para la vigilia final. Era un sitio conocido, frecuentado regularmente por el grupo, un campamento habitual en sus estancias en Jerusalén. El fuego jugaba un papel central en las noches al exterior. Cuando había leña disponible, encender una pequeña fogata significaba mucho más que calor físico. El fuego mantenía alejados a los chacales y a otros animales que merodeaban en la oscuridad, animales que en la Galilea del primer siglo no eran una amenaza exagerada en las zonas habitadas, pero sí una presencia real en los alrededores de las aldeas. La luz de las brasas era también un punto de reunión, un espacio donde el grupo podía compartir los últimos momentos del día, comer lo que quedaba de la comida, conversar en voz baja antes de que el cansancio reclamara su parte. Para los elegidos, esas noches alrededor del fuego debieron ser momentos de una intimidad particular, alejados de las multitudes del día, en la quietud de la noche galilena, con el lago brillando a lo lejos bajo la luz de la luna llena. El sueño llegaba con la oscuridad, porque sin luz artificial,
La vida humana se adaptaba completamente a los ritmos del sol. No había antorchas encendidas hasta la madrugada, no había conversaciones prolongadas más allá de lo que la oscuridad permitía. El ciclo circadiano del primer siglo era diferente al nuestro. Se dormía en dos períodos distintos, un primer sueño que comenzaba al caer la noche y duraba varias horas. Luego un período de vigilia de 1 o 2 horas en la mitad de la noche, durante el cual se podía orar, meditar o simplemente yacer despierto en la oscuridad. Y finalmente, un segundo sueño que se extendía hasta el amanecer. Este patrón, documentado en textos históricos de múltiples culturas antiguas, era la norma y no la excepción. Para los elegidos, ese periodo de vigilia nocturna encajaba perfectamente con la práctica de la oración nocturna, esos momentos de silencio y recogimiento espiritual que los textos mencionan repetidamente. La humedad era uno de los mayores enemigos del descanso al exterior. Las noches galileas, especialmente en las estaciones de transición, traían un rocío denso que empapaba las mantas y enfriaba los cuerpos antes del amanecer. La lana húmeda pierde gran parte de su capacidad de abrigo, y quien ha dormido alguna vez con ropa mojada bajo el cielo, sabe la sensación de ese frío que penetra hasta los huesos antes del alba. Los elegidos debían aprender a anticipar esto, a buscar refugios naturales que redujeran la exposición al rocío, a envolver sus pertenencias con cuidado, a mantenerse en movimiento para generar calor cuando el frío se volvía intolerable. La resistencia física que desarrollaron en estos años de vida itinerante no era un detalle menor en sus vidas. Era la base sobre la que se construía todo lo demás. La alimentación nocturna también formaba parte del ritual del descanso. El grupo comía antes de dormir, no después, porque encender fuego con el alba era una prioridad para el calor y no para la cocina. La cena era la comida principal del día en la cultura judía del primer siglo. Pan, siempre pan, el alimento fundamental elaborado con harina de cebada o de trigo, horneado en los hornos comunitarios de las aldeas o en piedras planas calentadas al fuego. Pescado seco o salado del lago, fuente esencial de proteínas que se conservaba bien durante varios días de viaje. Aceitunas y aceite de oliva, que aportaban calorías densas para los días de marcha intensa. Higos y dátiles secos, portátiles y energéticos. En temporada, fruta fresca de los huertos que bordeaban los caminos. No era una dieta abundante ni variada, pero era suficiente para mantener a un grupo de hombres activos en condiciones de seguir caminando al día siguiente. El agua era la preocupación más constante y más urgente, más incluso que la comida. Un ser humano puede sobrevivir semanas sin comer, pero apenas días sin beber. Y en el calor del verano galileo, el cuerpo de un caminante podía requerir varios litros de agua al día. Los pozos de las aldeas eran los puntos de aprovisionamiento principales, y el conocimiento de su ubicación era información vital que los viajeros compartían y transmitían. Los manantiales naturales, los arroyos estacionales, las cisternas excavadas en la roca para recoger el agua de lluvia en invierno y liberarla en verano, todo formaba parte de una red de recursos hídricos que los habitantes locales conocían de memoria, pero que los forasteros debían aprender con urgencia. Para los elegidos, muchos de los cuales eran galileos nativos, este conocimiento era parte de su herencia cultural, una habilidad práctica de supervivencia transmitida de generación en generación. Las noches en aldeas de Samaria representaban un desafío completamente diferente. La tensión histórica entre judíos y samaritanos era real y cotidiana, no una abstracción teológica. Cuando el grupo intentaba atravesar territorio samaritano en su camino hacia Jerusalén, la hospitalidad que encontraban era a menudo nula o abiertamente hostil. Hay un episodio recordado donde una aldea samaritana se negó a recibirlos porque su destino era Jerusalén, y 2 de los elegidos, indignados, preguntaron si debían pedir que cayera fuego del cielo sobre ese lugar.
La respuesta que recibieron fue una reprimenda, pero el incidente ilustra perfectamente la tensión vivida. Esas noches, en que eran rechazados en Samaria, el grupo debía continuar hasta el siguiente pueblo o instalarse a la intemperie, sabiendo que se encontraban en territorio donde la hospitalidad no estaba garantizada y donde la presencia de un grupo de peregrinos judíos podía despertar suspicacias o incluso hostilidad activa. El cansancio acumulado era una realidad que los textos reconocen sin eufemismos. Hay momentos en que los elegidos simplemente no pueden mantenerse despiertos, como en la memorable noche en Getsemaní, cuando 3 de los más cercanos se quedaron dormidos repetidamente a pesar de los pedidos explícitos de que permanecieran vigilantes. Este episodio es frecuentemente interpretado en clave espiritual como un fracaso de la voluntad, pero visto desde una perspectiva puramente humana y fisiológica, lo que describe es el comportamiento completamente normal de hombres que llevaban semanas de viaje intenso, de jornadas largas, de poco sueño reparador, de tensión emocional creciente ante los eventos que se desarrollaban en Jerusalén. El cuerpo humano tiene límites, y los de los elegidos habían sido sometidos a una presión sostenida que cualquier médico moderno reconocería como agotamiento crónico. Los cambios de estación imponían sus propias condiciones sobre el sueño y el descanso del grupo. La primavera galilena era quizás la estación más amable para los viajeros. Las temperaturas moderadas, los campos verdes y florecidos, los arroyos corriendo con el agua del deshielo de los montes del norte, las noches frescas pero no gélidas. Era la estación de las grandes peregrinaciones hacia Jerusalén, cuando decenas de miles de judíos se ponían en movimiento para celebrar la Pascua, y los caminos se llenaban de caravanas familiares que avanzaban cantando los salmos de las subidas. En ese contexto, el grupo de los elegidos era uno más entre muchos, diluido en la multitud de peregrinos, con acceso más fácil a recursos compartidos y a la hospitalidad generalizada que se brindaba durante esos tiempos festivos. El verano era la estación más dura. El calor se volvía opresivo desde primera hora de la mañana y los viajes debían organizarse con inteligencia para aprovechar las horas más frescas del amanecer y del atardecer, descansando durante las horas centrales del día a la sombra de un árbol o de una pared. Esta siesta forzada por el calor era en sí misma una forma de adaptación al clima, una práctica tan antigua como la civilización mediterránea. Dormir durante el mediodía y viajar en las horas más frescas era una estrategia de supervivencia que los habitantes locales conocían bien y que los elegidos debieron adoptar como propia. Las noches de verano, aunque cálidas, traían el alivio de la oscuridad y a veces de la brisa que llegaba del lago, convirtiendo el exterior en el lugar más cómodo para extender la manta y cerrar los ojos. El otoño traía consigo la vendimia y la recolección de la aceituna, estaciones de trabajo intenso para los campesinos galileos, pero también de cierta abundancia en los caminos. Los higos tardíos, las granadas, las uvas recién cosechadas, ofrecían al viajero fruta fresca en los bordes de los campos. Las noches comenzaban a enfriarse y la manta volvía a ser indispensable. El invierno, finalmente, era la estación más complicada para la vida itinerante. Las lluvias que llegaban del Mediterráneo empapaban los caminos, convertían los arroyos en torrentes y hacían casi imposible el descanso al aire libre sin consecuencias graves para la salud. Era la estación en que el grupo buscaba con más urgencia el refugio de un hogar o de un edificio con techo sólido, y en que la hospitalidad de las aldeas adquiría un significado literalmente vital. La presencia femenina en el grupo aportaba una dimensión práctica que frecuentemente se subestima al imaginar la vida cotidiana de los elegidos. Las mujeres que acompañaban al grupo no eran figuras decorativas ni meramente simbólicas. Eran administradoras prácticas de los recursos del grupo, conocedoras de cómo conservar y preparar los alimentos, de cómo organizar el campamento, de cómo aprovechar al máximo los recursos limitados.
En una cultura donde las mujeres gestionaban los hogares con una eficiencia que hoy sería reconocida como gestión logística avanzada, su presencia en el grupo debió significar una diferencia real en la calidad del descanso y la alimentación cotidianos. Eran ellas quienes probablemente conocían las propiedades de las plantas medicinales locales para tratar las ampollas de los pies, los músculos contracturados o las fiebres repentinas. Ellas quienes sabían cómo impermeabilizar una manta con aceite de oliva para resistir el rocío de la noche. Los elegidos no dormían siempre en grupo. Las misiones que emprendieron en parejas, enviados de dos en dos a recorrer aldeas sin la presencia del maestro, implicaban una experiencia diferente y en muchos sentidos más vulnerable. Dos hombres solos en un camino desconocido, sin los recursos del grupo, dependientes exclusivamente de la hospitalidad de extraños, debían confiar completamente en esa tradición cultural que garantizaba el refugio al viajero honesto. Estas experiencias en solitario, o casi en solitario, debieron ser reveladoras de una manera muy particular. Sin el calor y la seguridad de los compañeros, sin la autoridad reconocida del maestro para abrir puertas, cada noche era una incógnita personal que debían resolver con sus propios recursos de ingenio, confianza y adaptabilidad. El impacto físico de esa vida sobre el cuerpo de los elegidos debe ser imaginado con honestidad. No eran hombres que se deterioraban, sino hombres que se endurecían. Los pescadores ya tenían cuerpos curtidos por años de trabajo físico intenso, manos callosas y espaldas fuertes. El carpintero o artesano del grupo también conocía el trabajo duro, pero la vida itinerante les añadía un tipo diferente de resistencia, la de los músculos que aprenden a caminar durante horas sin protestar, la de los pies que desarrollan una capa de dureza en las plantas que los hace casi inmunes al terreno irregular, la de la piel que se oscurece y se endurece bajo el sol constante, la del sistema inmunológico que se fortalece ante la exposición continua al exterior. El hombre que dormía en su casa en Cafarnaúm antes de seguir al maestro y el hombre que dormía bajo las estrellas después de años de ministerio itinerante eran físicamente el mismo, pero funcionalmente diferentes, transformados por la experiencia acumulada de miles de noches al exterior o en hogares ajenos. La vida de los elegidos fue una escuela práctica de desprendimiento material que ninguna instrucción teórica podría haber impartido. Cuando uno ha dormido semanas bajo el cielo y ha comido lo que la generosidad ajena ha puesto en sus manos, la relación con las posesiones materiales cambia de manera irreversible. Los objetos que en otro tiempo parecían indispensables se revelan como cargas innecesarias. La casa propia, el lecho cómodo, la despensa bien abastecida pierden su poder de atracción ante la libertad elemental de quien camina ligero y confía en que cada noche encontrará lo que necesita. Esta transformación interior, forjada noche a noche en los caminos de Galilea, en los pórticos de las sinagogas y bajo los olivos de Getsemaní, fue quizás la lección más profunda y duradera que esos hombres recibieron. Una lección que no fue pronunciada en ningún sermón, sino vivida en la carne, en el cansancio, en el frío y en la gratitud silenciosa por un techo prestado bajo el que cerrar los ojos en paz. Al reflexionar sobre cómo dormían los elegidos, nos vemos confrontados inevitablemente con la imagen de nuestra propia vulnerabilidad. Esos hombres que cambiarían el mundo no lo hicieron desde la comodidad de palacios ni desde la seguridad de instituciones establecidas. Lo hicieron caminando, durmiendo en suelos de tierra y en techos planos, aceptando la hospitalidad de extraños y enfrentando noches de frío y de incertidumbre con una ecuanimidad que solo puede nacer de una convicción profunda en el valor de lo que se hace. Sus noches bajo las estrellas galileas no eran el precio que pagaban por su misión. Eran parte esencial de ella. Porque quien ha dormido al raso, quien ha conocido la vulnerabilidad del cuerpo expuesto a los elementos, quien ha dependido de la bondad de un extraño para encontrar reposo, ese hombre conoce algo sobre la condición humana que no puede aprenderse de ninguna otra manera.
Y eso los convirtió, quizás más que cualquier otra cosa, en los mensajeros